Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñande Yarañe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por los matrimonios. Por los difuntos. Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a nuestra celebración. Al curar a los 2 ciegos, Jesús nos está dando un mensaje. Podemos ir detrás de Él, conocer a tientas su persona y su mensaje, pero es necesario ir a su casa, entrar en su interior, para que veamos y comprendamos de verdad. Así, siempre deberemos ahondar más en la fe, teniendo la claridad de mente y hacer una opción más firme por el reino de Dios y su justicia. Iniciamos nuestra Eucaristía cantando.
Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía en este tiempo de Adviento en que nos estamos preparando a la espera, a la venida, al nacimiento de Jesús, del Salvador, en nuestra familia, en nuestra vida, en nuestra sociedad. Hemos dicho desde un principio que tenemos que preparar nuestro pesebre, y lo hablábamos, el pesebre del corazón, de la propia vida. Pero al mismo tiempo también podemos decir ese pesebre externo, ¿por qué no? En nuestras casas, para que podamos mirar y ese signo nos pueda hacer recordar de que estamos en este tiempo tan importante, pero que el verdadero nacimiento tiene que ser en nuestra vida y tiene que ser en nuestra sociedad. Jesús, nuestro único Salvador, que nace, que viene a nuestra vida y a nuestra sociedad. Iniciamos nuestra Eucaristía reconociéndonos pecadores ante Dios. Perdón, perdón, perdóname, Señor, ante ti yo pequé, perdóname, Señor. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Oración. Muestra, Señor, tu poder y ven a nosotros para que nos protejas y nos salves de los peligros que nos amenazan a causa de nuestros pecados. Tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro de Isaías. Así habla el Señor, no falta poco, muy poco tiempo para que el Líbano se vuelva un vergel y el vergel parezca un bosque. Aquel día los sordos oirán las palabras del libro y los ojos de los ciegos verán, libres de tinieblas y oscuridad. Los humildes se alegrarán más y más en el Señor y los más indigentes se regocijarán en el Santo de Israel. Porque se acabarán los tiranos, desaparecerá el insolente y serán extirpados los que acechan para hacer el mal, los que con una palabra hacen condenar a un hombre, los que tienen trampas al que actúa en el juicio y porque sí nomás perjudican al justo. Por eso, así habla el Señor, el Dios de la casa de Jacob, el que rescató a Abraham. En adelante, Jacob no se avergonzará ni se podrá pálido su rostro, porque al ver lo que hago en medio de él, proclamarán que mi nombre es santo, proclamarán santo al santo de Jacob, y temerán al Dios de Israel. Los espíritus extraviados llegarán a entender, y los recalcitrantes aceptarán la enseñanza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi luz y mi salvación.
El Señor es mi El luz Señor y es mi mi luz salvación. y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Ante quién temblaré? El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. Una sola cosa he pedido al Señor, y esto es lo que quiero: vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, para gozar de su dulzura y contemplar su templo. El Señor es mi luz y mi salvación. Yo creo que contemplaré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera en el Señor y sé fuerte. Ten valor y espera en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. 2 ciegos siguieron a Jesús gritando: «Ten piedad de nosotros, Hijo de David». Al llegar a la casa, los ciegos se le acercaron y él les preguntó: «¿Creen que yo puedo hacer lo que me piden?». Ellos le respondieron: «Sí, Señor». Jesús les tocó los ojos diciendo: «Que suceda como ustedes han creído». Y se les abrieron sus ojos. Entonces Jesús los conminó: «Cuidado, que nadie lo sepa». Pero ellos apenas salieron, difundieron su fama por toda aquella región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos en este tiempo de Adviento. Estamos preparándonos para la venida, la encarnación, Dios que entra en nuestra historia, como siempre estamos insistiendo, y sabemos muy bien cómo Dios se hace parte de este contexto histórico del hombre, de la humanidad, de cada uno de nosotros. Dios de nuevo se hace historia con nosotros y camina con nosotros. Escuchamos en esa primera lectura del libro de Isaías, muy interesante, el capítulo 29, cómo el profeta insiste en dar esperanza al pueblo que está exiliado en Asiria. Por lo tanto, aquí comienza a describir que ese valle será fértil, que ese desierto pasará a ser entonces un lugar fértil, un lugar donde haya vida, donde haya vegetación. Todo este tiempo de preparación. Tenemos que preparar para que ese desierto, esa infertilidad, ahora entonces se vuelva un vergel. Y ese es nuestro corazón. Esa es nuestra nación. Esa tiene que ser nuestra familia. Ese tiene que ser el corazón del hombre que confía en Dios, que justamente lo puede transformar, que lo puede cambiar. Y hablando desde Isaías, entonces podemos proyectarnos hacia este evangelio tan hermoso que nos presenta hoy el evangelista Mateo. Aquí son 2 ciegos. En los otros evangelios, en los paralelos, nosotros encontramos que es solamente un ciego, sin embargo aquí son 2. Pero ¿por qué Mateo? Y porque Mateo, recuerden que está escribiendo a una comunidad judía, son los judíos quienes le están escuchando, es la comunidad de San Mateo. Y por lo tanto también dentro de el estudio de los números, ¿verdad? De todo lo que es la cabalística numérica bíblica, nosotros podemos entender que el número 2 significa, por una parte, la humanidad, pero sobre todo significa la comunidad. Esto es importante, la comunidad. Es decir, nosotros como comunidad que estamos ciegos, nosotros como comunidad que muchas veces Eva peñan de yara la owerúa ñandeba, ella va peñan de yara oye cualcaina. Esto significa la revelación, Dios que se va revelando, Dios que se va dando a conocer a través de Jesucristo.
Aupea entonces San Mateo ella le quiere mostrar a la comunidad y por eso dice estos dos ciegos que vienen junto a Jesús. Pero estos ciegos que le siguen a Jesús se ponen a gritar y este elemento del gritar, vociferar, llamar es una de las primeras actitudes que nosotros podemos decir que nos tiene que caracterizar a nosotros durante este tiempo de Adviento. Aupea entonces ñande ya lleva ñande yara lleva. Topo comía andreje talla yeje sakpa mi lleva talla yeje sape a mí. Allí cuando va peñan de yara o me enseñan de durante este tiempo de Adviento. Porque el Adviento podemos decir, al ser el tiempo de espera, advenir, Adviento, lo que estamos esperando y lo que estamos queriendo, al mismo tiempo signifique, ¿verdad?, para nosotros este esfuerzo por saber y conocer qué es lo que Dios entonces nos está proponiendo y nos está trayendo, ¿verdad? Y por eso nos ponemos también nosotros a gritar. Gritar no solamente vociferar externamente, sino que salga desde adentro ese deseo, ¿verdad? Eso que tenemos por dentro y como diciendo, Señor, desde lo más profundo del corazón me estoy dirigiendo a ti, ¿verdad? Y aquí viene la frase que repiten estos dos ciegos, pero dicen desde lo más profundo del corazón, ten piedad de nosotros, hijo de David, ten piedad de nosotros. Es decir, reconocen su ceguera, reconocen en qué situación concreta se encuentran y ante esa situación concreta entonces se ponen a gritar. Y es lo que nosotros también queremos hacer, gritar ante Dios, gritar ante el Señor, pedir que verdaderamente el Señor pueda intervenir en nuestra historia y en nuestra vida. Ahora después ellos, al seguir a Jesús, llegan a la casa, ¿verdad?, de Jesús, hacia donde se está dirigiendo Jesús. Y los ciegos, dice, se le acercaron. Entonces, cada vez más, después de un seguimiento, queridos hermanos, hasta podemos nosotros insistir y subrayar en ese vociferar, en ese caminar detrás de Jesús. Tiene que llegar un momento en el cual tenemos que estar cada vez más cerca de Jesús. La casa también, el oikos, como se dice, ¿verdad?, en griego, significa un poco ese hogar. Pero, ¿qué significa ese hogar y la casa, verdad? Significa que hay una relación mucho más íntima con esa persona. ¿Verdad? El hecho de llegar a la casa quiere decir que nosotros procuramos tener una relación mucho más profunda, mucho más cercana con este Dios que nos puede curar y que nos puede salvar. Y por eso es que sale desde adentro cuando hay una relación muy cercana con la persona también de estos ciegos. Y Jesús, ¿verdad?, una vez que se le acercan, una vez que hay un relacionamiento, ¿verdad?, ahí, cara a cara, frente a frente, Jesús nos pregunta, así como les preguntó a estos dos ciegos, ¿creen que yo puedo hacer lo que me piden? Qué interesante, Jesús que vuelve a preguntar. Entonces, claro, es como decir que Jesús se pregunta a sí mismo, ¿será que yo tengo la fuerza suficiente yo, ¿verdad?, en tu vida para que tú puedas cambiar? ¿Pues entendés, vagina? ¿Será que yo, Jesús, Dios, que se ha encarnado, que está aquí, el Evangelio, peñande yarañe, peñandeñas en duañeína lleva, ¿será que esta fuerza, será que esta palabra mía te puede cambiar? ¿Será que puedo hacer? Entonces es una pregunta retórica, ñande ya muy veces mañana ya repetí, dice la pregunta retórica, lleva, que ya oígina, ¿cuál va a ser la respuesta? O sea, que dice la pregunta retórica. La se aporandún debe, o sea, ya imagina cuál es la respuesta. Y ahí ellos le responden. Así cuando Jesús le dice, ¿será que yo puedo hacer ese cambio en tu vida? Es lo que hoy también nos está diciendo a nosotros, porque la respuesta la daremos nosotros. ¿Será que en este tiempo de Adviento, peñas endumíaína, peñan de yarañe, epeñe, enderes enduareína, ¿será que te puede cambiar? ¿Será que te puede hacer diferente? Y entonces ellos le responden, sí, Señor. Sí, Señor. Es decir, aquí está la adhesión, pero para eso el Señor te vuelve a preguntar. Y hoy, ahora, en este momento, el Señor nos pregunta a cada uno de nosotros. Si nosotros estamos en una situación no tan correcta, moralmente hablando, le llamamos pecado, es decir, nos hemos alejado del Señor porque entonces ahora nos vuelve a preguntar, ¿y catútapico?
yo voy a poder hacer eso que tú me estás pidiendo. En síntesis dice, ¿vos estás convencido de lo que vos me estás pidiendo? ¿Será que yo voy a poder hacer? Porque yo puedo obrar en tu vida solamente cuando vos me pedís de corazón y cuando verdaderamente vos querés cambiar. Porque en el fondo, esto también quiere decir, Shendikatumo hay ayapo lande de ye prepara poneiro. Lande de hipotaino ni güey y tirado, ne cambiamos ahí. ¿Por qué? Y porque esta es una opción nuestra, queridos hermanos, ante el Señor. El Señor lo que hace es interpelarnos. Lo que hace el Señor es llamarnos. Y ante esa llamada nosotros vamos a dar la respuesta. ¿Quieres cambiar? ¿Puedo hacer algo por ti? Y entonces, sí, Señor. Y ahí ya sabemos este gran milagro. Jesús que lo toca. Jesús entonces que después al final les dice que suceda como ustedes han creído. Que eso sea una realidad hoy en nuestra vida. Que suceda, queridos hermanos, así como nosotros creemos. ¿Será que el Señor que hoy nos vuelve a preguntar, ¿yo te puedo cambiar? Y ahí está la respuesta. Y solamente cada uno de nosotros puede decirle al Señor, sí, Señor, tú puedes hacerlo, pero porque yo lo quiero y porque yo abro mi corazón a tu mensaje de amor. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos al Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos, ilumínanos, Señor. Ilumínanos, Señor. Por la Iglesia, para que en este tiempo de Adviento conduzca a todos los hombres al encuentro de Cristo, Eucaristía, oremos. Ilumínanos, Señor. Por nuestra patria, para que se acaben el odio, las injusticias y la corrupción, oremos. Ilumínanos, Señor. Por los que sufren, para que el cuerpo y la sangre de Cristo conceda la salud a los enfermos, el perdón a los pecados y la paz a los desesperados. Oremos. Ilumínanos, Señor. Dios, Padre de bondad, escucha todas estas intenciones y súplicas que te hemos presentado por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad, el amor, la igualdad. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Recen, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Que te sean agradables, Señor, nuestras humildes ofrendas y oraciones, y que tu misericordia supla la extrema pobreza de nuestros méritos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Te damos gracias, Señor y Padre nuestro. Te bendecimos y te glorificamos porque has creado todas las cosas y nos has llamado a la vida. Tú nunca nos dejas solos, te manifiestas vivo y presente en medio de nosotros. Ya en tiempos antiguos guiaste a Israel, tu pueblo, con mano poderosa y brazo extendido a través de un inmenso desierto. Hoy acompañas a tu iglesia peregrina dándole la fuerza de tu espíritu. Por medio de tu Hijo nos abres el camino de la vida, para que a través de este mundo lleguemos al gozo perfecto de tu reino. Por eso, con los ángeles y los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del universo. Hosana en las alturas. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Te glorificamos, Padre Santo, porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida, sobre todo cuando Cristo tu Hijo nos congrega para el banquete pascual de su amor. Como hizo en otro tiempo con los discípulos de Emaús, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Te rogamos, pues, Padre Todopoderoso, que envíes tu Espíritu Santo sobre este pan y sobre este vino, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Él mismo, la víspera de su pasión, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo tomó el cáliz lleno de vino, te dio gracias con la plegaria de bendición y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre de bondad, celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor. Cristo, tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en cruz, ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha. Dirige tu mirada, Padre Santo, sobre esta ofrenda. Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre, y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti. Señor, Padre de misericordia, derrama sobre nosotros el espíritu del amor, el espíritu de tu Hijo. Fortalécenos con este mismo espíritu a todos los que hemos sido invitados a tu mesa, para que todos nosotros, pueblo de Dios, con nuestros
obispos, con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Edmundo Valenzuela, con los sacerdotes, los diáconos, caminemos alegres en la esperanza y firmes en la fe, y continuemos en el mundo con el gozo del Evangelio. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que murieron en la paz de Cristo y de todos los demás difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, recíbenos también a nosotros en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, en comunión con la Virgen María, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, Virgen de la Merced, los apóstoles y los mártires y todos los santos te invocamos, Padre, y te glorificamos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Jesús mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, en nuestras familias, en nuestro trabajo, en nuestra comunidad, en nuestro Paraguay. Para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Ya no eres pan y vino, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí. De rodillas yo caigo al contemplar tu bondad, ¿cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón.
por esa paz que me llena de alegría mi ser. ¿Cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Oración final. Como fruto de nuestra participación en este sacramento de vida eterna, enséñanos, Señor, a no sobrevalorar las cosas terrenales y a estimar las del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu Y espíritu. que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias al Señor. Y que tengan un hermoso día. Nos consagramos a nuestra Madre. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea, pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 madre María, madre, madre, madre. Este lunes 7 de diciembre a las 11 horas, por la 680, amplitud modulada Radio Cáritas, el Padre Víctor Luis Cabañas acompañará a todos en un programa especial, Tu Pasiñe E, lunes 7 de diciembre, 11 horas. Por la 680, amplitud modulada Radio Cáritas. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero.
Estamos en el bloque de Ñande Yarañe en que invitamos a laicos, sacerdotes, religiosos dentro de un trabajo pastoral tan lindo dentro de nuestra iglesia. Hoy nos encontramos hablando sobre una de las obras tan llamativas, tan hermosas que han comenzado años atrás, ¿verdad? Con el padre José Zanardini, Monseñor Rolón y otros sacerdotes de la Iglesia Católica, salesianos también entre ellos, ¿verdad? Que se han comprometido seriamente en ayudar a los más necesitados. Hoy entonces seguimos un poco aquí esta entrevista. Vos decías que eras seminarista, que estabas en eso, que comenzaste y te entusiasmaste en esta obra. Sí. Y queremos saber un poco todo ese proceso. Estabas hablando un poco de la Villa Lombardía. Exacto. Y después cómo se va desarrollando y cómo trabajaban, todo eso queremos saber. Exacto. Y mira, esa experiencia fue muy linda. Lo que primero hay que decir que no había un libreto previo. Ya. No había. Se hacía todo. Y democráticamente nos reuníamos sí o sí semanalmente. Primeramente iban al seminario los demás, ¿verdad? Ya. Después se sumó también el padre Rubio, el padre Zanardini, el padre Cleva, y después otro compañero, un profesor Ramírez, que tenía un colegio ahí cerca de la plaza, al lado de la Plaza Italia. Él también formó parte del equipo. Después otros seminaristas también se unieron, y entonces cuando estábamos todavía en ese año 83 en el seminario, todas las semanas nos reuníamos en el seminario. A veces salíamos, pero desde allí nos reuníamos con... Ustedes todavía como seminaristas. Todavía ¿Cómo ustedes intervenían sobre todo en ese trabajo que hacían con la gente? Excelente. Nosotros los domingos estábamos en la comunidad, a la mañana. Hasta mediodía o pasado mediodía, y fundamentalmente nuestro trabajo era animar a la comunidad. También había grupo de chicos, también catequesis hacíamos, con los jóvenes también, y con los adultos, sí, las reuniones, para poder ir buscando la solución a los problemas que se presentaban. Claro. Y se ha pensado ya en ese año formar que cada villa que se esté formando, tenga un consejo vecinal. Entiendo. Un consejo vecinal que trabaje por el desarrollo integral de la comunidad. Ese consejo tenía que ser elegido, su función duraba un año. Ya. Y eran elegidos libre y democráticamente. Y nosotros, como delegados que nos consideramos, ¿verdad? Esa función hacíamos. O sea, el país les dio esa función como seminaristas. ¿Delegado en qué sentido? Porque nosotros traíamos y llevábamos las inquietudes desde las villas hasta el equipo. Claro, que se reunía. Que se reunía también semanalmente. Semanalmente, sí. Y también de las decisiones del equipo, nosotros también hacíamos llegar al consejo vecinal y a toda la comunidad en la base, en la villa. Jamate copio, épico, la gente. Oye, pero al comienzo, hay que decir que al comienzo fue difícil. ¿En serio? Hay esa experiencia que la gente, muchos no sabían participar, no sabían respetar el orden. Claro. La palabra, no sabían pedir. Entonces, estaba hablando una persona y entonces viene ella. Sí, pero no es que tenían mala intención. Era más por falta de experiencia, por falta de conocimiento. Y entonces, de educación en ese sentido. Entonces, esa era una de nuestros roles también nosotros, de educar un poco a la gente, de pedir la palabra, de respetar, de respetar, aunque uno no, hoy decimos, respetar aunque uno no esté de acuerdo con la opinión de la persona. No estoy de acuerdo con lo que decís, pero respeto. Eso era lo que y se logró. Se logró, pero lógicamente que es un proceso. Claro. Pero digamos que ellos sí o sí tenían la obligación, redactamos un reglamento interno. Sí. El equipo. Y ellos tenían que nosotros eso otra vez le transmitía primero en la reunión de delegados. En la reunión del consejo primero. Ya. Y el consejo estaba integrado por un coordinador general, que era el encargado del trabajo comunitario y también de coordinar todos los trabajos, ¿no? Después estaba integrado por una señora, generalmente era señora, encargado de la cuestión religiosa, litúrgica, ¿no es cierto? De la catequesis, todo eso. Un encargado del deporte, otra la cuestión de religión, otro es la parte de salud
una señora, siempre también una persona encargada de la parte de salud. Y bueno, deporte, religión, Construcción. salud. Construcción era el coordinador. El coordinador. Creo que eran 5 integrantes. 5 integrantes, sí. Bueno, entonces... Porque eran por familias. No. Las familias elegían en cada villa a 5 representantes de su comunidad. ¿Y cada villa más o menos cuántas familias? Va variando. Lombardía tiene... ¿Cuántas familias? 35. 30. 50. 55 familias Lombardía. Don Bosco tiene 70. Villa San José tiene 25, la más pequeña. Villa Paicleva tiene 50. Villa San Miguel tiene 50. Sofía tiene 40. Villa Santander tiene 40 también por ahí. María Auxiliadora tiene 70. ¿Cuántas villas más o menos son? 12 hay actualmente, villas, los 12 apóstoles. Exactamente, sí, así mismo. Y entonces el consejo vecinal, nosotros con los delegados nos reuníamos con el consejo vecinal una vez por semana. Y primero se hablaba ahí. Y el consejo vecinal, aparte de organizar el trabajo dentro de la comunidad, el trabajo por la capilla, por la construcción de la casa, aparte tenía que también, si había personas, había un reglamento donde decía que había personas que, por ejemplo, estaba violentando las reglas de convivencia comunitaria. Entonces esa persona se le percibía 1, 2, 3 veces. Y si no cambiaba de actitud, de comportamiento, esa persona tenía que salir. ¿En serio? Sí. Y hay experiencia, en Don Bosco tenemos. ¿Ah, sí? Sí, hay en Lombardía también hay. Sí, hay personas, hay familias. Y hay, por ejemplo, casos de borrachera. Y familia de golpeada. Hoy Nupá, caso también hubo de robo. No solamente en la comunidad, sino que también en la comunidad aledaña, vecina. Ojo Mondá, Huerupebe. Entonces, esas cosas, por ejemplo, no estaba perdonado. No que tú para perdonar, porque también buscábamos que las villas se integren a la población tradicional. Claro, porque también en Limpio al comienzo decía, villero y con malos ojos. Oñas de Mondapata, hago gente ahí, hago gente aragán, hago cachaque acente, hago uñas de perjudica. Entonces, ese era, no en todos, pero en mucha gente de los pobladores antiguos era ese pensamiento. Entonces teníamos que nosotros en la villa demostrar que no era así. Si bien había algunas personas, porque como decía Monseñor Hacha, ñanderetado bella yo para oírte, ¿verdad? Entonces, muy bien, surtido. vamos entonces hablando de estas cosas tan interesantes, ¿verdad? Aquí que entran también dentro de esta experiencia tan linda, ¿verdad? De lo que significa todo un proceso también de un trabajo. Alguien tiene que prender el fosforito, ¿verdad? Alguien tiene que comenzar. Y es eso lo que tenemos que nosotros ir mirando en ese proceso. La iglesia, cuando comienza también con los primeros discípulos, hace lo mismo, ¿verdad? Cómo se va formando la comunidad y cómo cada uno tiene que ir adecuándose poco a poco a esa comunidad. Y así vamos creciendo. Y ahí encontramos dificultades, como estamos escuchando, ¿verdad? Pero también cosas lindas. Vamos a seguir la próxima con esta hermosa narración y sobre todo con esa hermosa experiencia que ojalá hoy volvamos a hacerlo resucitar en nuestro país. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. ¿Cómo tenemos que peregrinar? Cuando hacemos nuestro camino hacia el santuario, cuando hacemos nuestro camino hacia Dios, tenemos que hacerlo de una manera profunda, de oración, de encuentro con Dios,
del canto de alabanza y de júbilo, porque hay muchos de nosotros que se pasan hablando, chismentando, comentando, cualquier otra cosa menos lo elemental y fundamental de lo que significa una verdadera peregrinación. Este año no puedo peregrinar, pero la peregrinación bien hecha es un verdadero acto de amor a Dios y también a Nuestra Señora María. Pero tenemos que saber que en primer lugar nosotros anteponemos con Dios a la propia vida. Nosotros en este momento estamos pasando en un momento histórico tan difícil porque no podemos acercarnos para compartir o para vivir juntos momentos de encuentro por la pandemia que sufrimos. Pero más que nunca tenemos que pensar en los demás, no pensar simplemente en mí mismo. Tengo que pensar en mi prójimo, es decir, cómo Dios quiere que seamos siempre. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y para cuidarte, entonces, te pedimos que tengas en cuenta con mucha prudencia todo lo que también hoy la misma Iglesia nos está pidiendo. Ser prudentes, acercarnos a nuestras parroquias, vivir y vivenciar nuestra fiesta de Caacupé juntos como familia. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Más que el sol, la que alumbra cada rincón, la que llega al fondo del mar, si es que allí me toca estar, la que cambia mi mirar, mi sonrisa al caminar, hasta mi forma de hablar o de cantar. Tu luz que quiere en mí se vea de lejos y así servir a los demás, para el camino iluminar. Brilla en mí tu luz, quiero ser agua. Brilla en mí tu luz, quiero reflejar tu luz como el mar refleja el sol. Jesús, tu rostro, quiero reflejar tu luz como el mar refleja el sol. Brilla en mí, Jesús, tu rostro. Sin condición, es tu paz, tu compasión, la que es fuego, es ardor, y lo siento en mi interior. Es tu palabra, es tu verdad, la que da sin esperar, la que me ayuda a continuar sin desmayar. Tu luz que quiero en mí se vea de lejos y así servir a los demás, para el camino iluminar. Brilla en mí tu luz, quiero ser agua.
Quiero reflejar tu luz como el mar refleja el sol. Brilla en mí, Jesús, tu rostro. Brilla en mí tu luz. Quiero ser agua. Brilla en mí tu luz. Quiero reflejar tu luz como el mar refleja el sol. Brilla en mí, Jesús, tu rostro. Quiero reflejar tu luz como el mar refleja el sol. Brilla en mí, Jesús, tu rostro. Tu luz, la que ilumina más que el sol, la que alumbra cada rincón, la que llega al fondo del mar, si es que allí me toca estar. ¿Cómo nosotros podemos llegar a esa misericordia de Dios, a recuperar de nuevo ese amor grande entre nosotros? Dentro de la iglesia se nos ofrece un sacramento tan lindo, tan espectacular, que cada uno de nosotros tiene que experimentarlo para sentirlo. Ese que te da la paz en la conciencia, el que te da la paz y la serenidad en la propia vida. Nosotros le llamamos confesión. La confesión es ese encuentro del hombre con Dios, del hombre consigo mismo y del hombre con los demás. La confesión es justamente reconocerse antes que nada en la propia limitación. Pero no es simplemente también reconocer la propia limitación, sino que es decir, desde esta limitación yo puedo volver a recomenzar y puedo hacer bien las cosas. La confesión no solamente entonces nos da esa paz interior, sino que además de esa paz interior nos da la fuerza para que nosotros podamos seguir luchando y haciendo el bien para los demás, el bien para nosotros mismos y sobre todo el bien que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos para construir el reino suyo. Soy el Padre Víctor. Búsquenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Este lunes 7 de diciembre a las 11 horas, por la 680, amplitud modulada Radio Cáritas, el Padre Víctor Luis Cabañas acompañará a todos en un programa especial, Tu Pasiñe lunes 7 de diciembre, 11 horas. Por la 680, amplitud modulada Radio Cáritas,